día que voy saliendo tarde me dice, oiga, usted no sirve para esta empresa, trabaja mucho, llega temprano y se va tarde, pero yo veo que usted rinde lo mismo. Burro. Camilo Sarmiento pasó de trabajar en Dior, en Francia, a crear Argento y Bourbon, la marca de calzado de lujo que influyentes figuras públicas de Colombia aman. En esta conversación exploramos los esquemas mentales que transforman miedo en confianza y sueños en realidades. Hay gente que con eso crea sectas, hay gente que con eso se vuelven dictadores políticos en países, hay gente que con eso crea empresas absolutamente valiosas a punta de entender la información, qué quiere este man, cómo se lo vendo, qué le gusta. Yo me acuerdo, uno sale a la universidad y un día quiere montar un carrito de perros, el otro día quiere montar una marca de ropa, el otro día quiere montar una embotelladora de aguas, pero realmente es porque está buscando es dónde hay plata, pero a eso hay que sumarle. Y ahí es donde puede hacer un clic y encontrar una oportunidad. Camilo, ¿qué logró Argento y Bourbon el año pasado? El año pasado nos posicionamos con más de 2.000 órdenes en Estados Unidos, siendo un mercado nuevo. Primer año que estamos realmente en ese mercado. Estamos apuntando a triplicar ese número cada año durante los próximos 3 años. En nuestro mercado más pequeño, pero pronto va a ser el más grande. En México algo parecido, con una estrategia completamente diferente. En Colombia superamos los 14.000 clientes. Nuestra meta ahorita es que esos 14.000 clientes, que son 90% en Bogotá, se reflejen también no solo creciendo más en el país, sino en otras ciudades. Nos interesa muchísimo Cali, es la segunda más importante en este momento, acaba de pasar a Barranquilla, y Barranquilla creemos que podemos duplicar las unidades vendidas en menos de 2 años en Colombia, pero en Estados Unidos creemos que podemos triplicarlo cada año. O sea, esto nos da un poquito de ideas de la dimensión de lo que esperamos que pase en los próximos años. Hoy vamos a explorar los esquemas mentales de Camilo Sarmiento. Cami, bienvenido a Pasa de Tren, hermano. Muchísimas gracias, Juan. Dale, papá. Entonces, quería hacerte una pregunta, nos gusta empezar sin rodeos, pregunta como general de curiosidad. Has tenido la oportunidad de trabajar codo a codo con billonarios. Si tienes que comprimir esa experiencia tan valiosa, ¿cuál es la mayor lección que aprendiste? Visión, ejecución, determinación. ¿Podrías elaborar un poco al respecto? Sí. 1. Tienen la capacidad de ver cosas que, aunque todos estamos en el mismo contexto, no las vemos. 1. 2. Después deciden ejecutar, y visión creo que va alineado con planeación, ¿no? Si no, eso ahora no sirve de nada. Pero después deciden empezar a ejecutar algo que la mayoría vemos una idea, pero ni siquiera empezamos a trabajar en ella. Y después, cuando las vainas se ponen difíciles, hay una determinación para mantenerse alineados a ese plan que inevitablemente los lleva al éxito. Excelente. Ahorita sí, quería transicionar un poco más a hablar de tu marca y de todo esto, Camilo. Entonces, analizando pues las entrevistas, leyendo artículos, distintas cosas, he visto que es una persona bastante analítica como estratégica. En tu marca siento que todo también está muy bien pensado, desde el calzado, el color, todo está muy bien pensado, hay como bastante coherencia de marca, materiales, en fin. Me llama la atención entender un poco más cómo encuentras soluciones a problemáticas realmente difíciles, de esas que uno a primera vista dice como, hey, no hay como una respuesta correcta. Entonces, ¿qué es lo primero que haces mentalmente cuando encuentras un reto que no tiene una solución clara? Lo primero es quitarme si hay o no hay solución y simplemente pienso cómo. En el momento que tú te das la opción de pensar a no, el cerebro humano está diseñado para encontrar las soluciones más fáciles siempre, para hacernos eficientes. Pero eso no es lo mejor para un empresario. Cuando empiezas a pensar cómo, aparecen oportunidades. Y el reto después está en que eso no solamente pase en tu cabeza, sino que de forma sistemática tus equipos, ¿cómo? ¿Cómo? Y no, eso no se puede. Siempre hay una forma. ¿Cómo? Es la pregunta. Me encanta. No sé si distingues de pronto al empresario Alex Hormozi. Sí. El man es un crack, pues un genio. ¿Te gusta? Sí. Vi de hecho también un podcast también que le hicieron a él hace un tiempo. Ese man es un genio y siempre habla, digamos, con base en esa filosofía también. No es, si tengo yo un propósito y una meta clara, no es, ¿será que se puede? ¿Será que no? Sino, ¿cómo voy a hacer que realmente esta visión que tengo se lleve a la realidad? Ya las limitantes que aparezcan en la planeación y en el análisis, pues son precisamente las limitantes que se tienen que trabajar con el equipo para remover. Entonces, me parece excelente. Recuerdo una historia en un momento de pronto difícil que tenías, me parece que fue durante ese periodo de la pandemia. Había como unos problemas de capital, unos problemas con los socios y decidiste levantar
como una ronda de inversión con tus propios clientes. Me parece que le llamaste como New Founders, el 2%, una evaluación de 6.000 millones de pesos. ¿Cómo llegas a esa idea en primer lugar en un momento en que hay tanta presión? Mira, lo primero es, realmente no hubo problemas con los clientes viejos, hubo una visión diferente. Con los clientes, no, perdón, con los socios viejos teníamos una visión diferente. Yo estaba completamente determinado y creía que se podía. Algunos de los anteriores decían, ya dejemos acá, esto se acabó. Y los otros tenían una forma de llegar a lo que queríamos muy distinta. Entonces, lo primero fue decidir apostar por lo que crees. Determinación, otra vez. Y la disciplina y la determinación tienen que ir de la mano. En ese momento, cuando yo digo, yo sí quiero seguir y creo en esto, em, pues digamos que siempre hay negociaciones y finalmente quedo yo con el negocio y con todas las obligaciones que esto tenía y tenía que pensar cómo sacar la cabeza en medio de esa situación. Entonces, mi cuñado, que es uno de mis mentores, yo digo ángeles que tengo en la vida, que ha llegado a acompañarme muchísimo, y un círculo cercano de personas que estaban en ese momento, empezamos a ver, no si se puede o si no se puede, sino qué tengo. Y cuando me pregunto qué tengo para buscar un cómo, qué herramientas puedo utilizar, nos dimos cuenta que teníamos un sobreinventario y una base de clientes que quería mucho la marca. ¿Qué puedo hacer con esas dos cosas? Tenía muchas más otras cosas que no agregaban valor. Y el enfoque dice, vamos a buscar a esas personas que quieren mucho la marca, una forma en la que se puedan vincular más cercano aún. Ahí nace los founders, eso ya hace 5 años. De hecho, con el tiempo dejamos de utilizar este equipo de personas un poco y ahora este año otra vez estamos con toda fortaleciendo personas que no solamente aman la marca, sino que son clientes, socios y amigos. ¿Cuál crees que es de pronto un poco de ese diálogo interno en esos momentos difíciles, momentos de reto? Yo creo que no es una cuestión de duda o no, porque eventualmente uno creo que puede dudar y todo, es fe. Y la fe, para estar arraigada, tiene que haber algo muy fuerte, desde la parte espiritual hasta la fe en ti mismo y en tu negocio. Si tú realmente crees que viniste a este mundo a hacer algo que pueda agregar valor a otras personas, el mientras tanto no importa, porque en el fondo sabes que lo vas a hacer. Si realmente crees que tu negocio va a tener un impacto específico en cualquier industria, sector o comunidad, no importa mientras tanto cómo, sabes que eventualmente lo vas a hacer. Entonces le quitas un poquito de miedo a las pequeñas limitaciones temporales, porque en el largo plazo esto va a pasar. Estoy destinado a que pase. Tengo que buscar cómo. Eh, yo creo que también por eso es tan importante tener un propósito. Y el propósito tiene que estar por encima de lo financiero, tiene que estar por encima de la diversión y es cómo estoy impactando yo acá. En el caso nuestro personal creemos, o sea, en el caso mío personal, perdón, y alrededor en la marca, creemos definitivamente que acompañar a las personas a que tengan una vida auténtica los va a ayudar a llegar a su plenitud. Y desde la posición que tiene la industria de la moda, es muy disruptivo tener este mensaje cuando te invita a que más bien te parezcas a todo lo otro porque es lo que más funciona para la industria. Si yo hago una camisa blanca y le digo a todo el mundo, vístase con camisa blanca, pues me queda más fácil producir en vez de preguntarle, ¿y usted qué color lo quiere? Entonces, nosotros tenemos una perspectiva de autenticidad que promueve que las personas alcancen su plenitud. Eso lo hago hoy con zapatos, mañana lo puedo hacer con podcast, con una emisora de radio o con un programa de televisión o lo que se me ocurra. El propósito está por encima del objeto. Camilo, tengo entendido que tu padre, como rol masculino, te inspiró bastante en el buen vestir, en la elegancia, en tu presentación personal. Dice también en una, digamos, entrevista que tuviste que él era un señor impoluto, elegante, memorable. Si llegaba a una sala, 10 años después, las personas todavía lo podían reconocer por cómo era y por su presencia. A nivel empresarial, con tanta competencia que hay en los distintos sectores, considero que no ser intencionales con nuestro posicionamiento, nuestra diferenciación de marca, garantiza prácticamente el fracaso. Entonces, ¿cuál es tu filosofía o estrategia de posicionamiento a nivel de marca personal, o sea, vos, Camilo, o tradicionalmente conocida como reputación, que eso finalmente es lo que es, y a nivel de empresa también con Argento? Número uno, hay que hablar a los ojos siempre. Cuando las vainas van bien, cuando no van bien, cuando tienen la razón y cuando no tienen la razón. Siempre. La embarraste a los ojos. Entonces, yo particularmente es algo que he tratado de construir mucho con todos los stakeholders de la compañía, con socios, con inversionistas, con proveedores, con colaboradores. Y eso quita mucho drama de las relaciones y entonces permite tener algo muy directo. Y eso construye una reputación.
Eventualmente va a haber un momento en el que las personas saben que estamos pasando por un momento difícil como fue COVID, por ejemplo, y me acuerdo mis principales proveedores dijeron, Camilo, le creo. Y me la voy a jugar en un momento muy duro y le creo. Y hoy en día, 5 años después, esos proveedores han crecido de la mano de nosotros. Y eso es muy bonito. Entonces, eso creo que es número uno. Y dos, ser auténtico. Y a nivel de marca eso es muy importante, porque muchas veces nos preguntamos cómo se verá una marca de zapatería, ¿no? Entonces va uno y mira, con todo el respeto, pero las barberías, todas se ven iguales. No es que las barberías se ven así. Pues si usted quiere ser una barbería más, sí. Si quiere ser una barbería diferente, ¿cómo la podría posicionar? Desde su estética, de que no tiene que ser las mismas sillas todo, que no siempre tiene que ser todo retro, proponga algo diferente. Cuando usted quiere buscar algo diferente y dice, no, pero ¿qué me invento? Vaya a su autenticidad. A mí, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me apasiona? Porque eso le permite conectar con unos early adopters, que es la primera parte de una comunidad que uno debe conectar. Y esa gente va a conectar con usted porque creen firmemente en lo mismo que usted. Si usted le está echando un cuento de lo que supuestamente cree y no, Micho, ese castillo de naipes se le cae a los 2 días. Si por el contrario es algo que parece muy loco, pero usted realmente cree en eso y esas personas también, ellos empiezan esos early adopters empiezan perdón, esos innovators, que es la primera parte, son los que llegan a invitar a esos early adopters y empiezan a crecer esas comunidades de personas. Autenticidad, autenticidad, autenticidad. Y no es fácil. Nosotros, por ejemplo, este año estamos en un wake-up call a nosotros mismos. Epa, esto no es tan auténtico como lo que usted proponía. ¿Qué pasó? Y cuando nos enfocamos solamente en la parte operativa, empresarial y el crecimiento, que yo tuve una obsesión los últimos años con crecimiento y me he dado cuenta que no es suficiente crecer. Hay que crecer de forma auténtica y sobre todo de forma sostenible. Y sostenible no es solo que le ayude al planeta, es que sea rentable, porque si no, no hay forma de mantenerse en el mercado. Solo se puede hacer eso de forma auténtica. Entonces, en las relaciones personales, en las relaciones de negocios, en las relaciones de familia, con respeto diga las cosas claras en lo que piensa y con eso, a partir de eso va a darse cuenta con quién puede resonar, con quién puede generar un eco interesante y ahí empieza a construir relaciones de valor. Si pudieras hacerme un favor y comprobar si ya estás suscrito a este canal, te lo agradecería muchísimo. Solo toma un segundo. Es un gesto simple y gratuito, pero con un impacto enorme en la misión que tenemos de ayudar a 100 millones de latinos a pensar con mayor claridad, tomar mejores decisiones y alcanzar sus metas a través de los esquemas mentales de los más exitosos. Muchos de ustedes conocen a Tengo un Plan, de Instinto, Compuestos y otros grandes podcasts de emprendimiento. Sabemos que la vara es alta. Nuestro compromiso contigo es claro. Una vez te suscribas, seguiremos elevando el nivel de cada conversación, trayendo invitados de talla mundial y compartiendo aprendizajes que difícilmente encontrarás en otro lugar. Gracias por suscribirte. Nos honra que estén acá. Realmente lo valoro. Dice varias cosas bastante interesantes. Entonces, una es el tema de, para lo de la marca personal, autenticidad y mirar a las personas a los ojos en el sentido metafórico y también literal. Listo. Hay una frase que acá mencionamos con bastante frecuencia, que es una de Naval Ravikant, que él básicamente es un inversor, empresario, dice que como que basically you can escape competition through authenticity. Entonces, a través de la autenticidad, pues nadie puede replicar eso. Es una muy buena frase y aplica para el posicionamiento. Entonces, si estamos hablando del tema de posicionamiento, y por cierto, tiene unas historias bien chéveres a las que quiero andar, ahorita con uno de tus clientes que te pidió una personalización de un cantante neoyorquino en los zapatos y pasó algo bien interesante por allá en una fiesta, ahorita quiero andar en esa historia. Antes de eso, a nivel táctico de posicionamiento, ¿qué de pronto consejo le darías a emprendedores que están lanzando su marca, lanzando su empresa? ¿Cómo se diferencian del mercado desde una propuesta de valor única? Lo más importante es identifiquen una necesidad y respondan a esa necesidad de forma auténtica. Porque siempre nos dicen a uno, miren una oportunidad del mercado, los océanos azules, ¿no? Entonces uno está como un loco, yo me acuerdo, uno sale a la universidad y un día quiere montar un carrito de perros, el otro día quiere montar una marca de ropa, el otro día quiere montar una embotelladora de aguas, pero realmente es porque está buscando es dónde hay plata y un mercado y un vacío solamente en la parte em, oferta-demanda, ¿sí? En la parte macroeconómica o microeconómica, ¿sí? Pero a eso hay que sumarle cómo se siente la gente con relación a una industria y cómo yo me puedo sentir igual y ahí es donde puedo hacer un clic y encontrar una oportunidad. Eh, Ahí es donde se agrega valor y ahí es donde uno pasa de ser, y todavía no lo somos, pero lo vamos a hacer, una marca simplemente que ofrece un buen producto y se diferencia a una marca que se mete en la piel de la gente. Ahí es que se vuelve peligrosa una marca porque el producto pasa a ser secundario. Mientras tenga calidad y un buen servicio al cliente,
Ahí hay muchísimas empresas, pero que pongan a la gente la piel de gallina, eso ya es diferente. Eso es la famosa frase ahorita de comunidad que yo me pregunto a veces, yo no he logrado eso, también por mi tipo de cliente, pero ¿cómo hay marcas que van a abrir una tienda o lanzan una colección y logran una fila de 500 personas? Pucha, tiene que haber algo que han conectado muy profundo. Apple, ¿cómo lo logra cuando yo a los 2 días me voy y me compro el mismo iPhone sin la fila? ¿Por qué alguien todavía quiere hacer esa fila? ¿Qué representa para ellos poder decir, yo soy el primero que tuvo este celular en New York? El man que hace la fila ahí en una tienda en Nueva York. Hay algo más. Eso se conecta no a través de la oferta y la demanda económica nada más, sino a partir de las emociones y sensaciones que conectan entre un consumidor y una marca que lo propone. Es definitivamente una cuestión de identidad, se vuelve. La marca es sinónimo de identidad de esa comunidad. Ahí entra de pronto mucho el término de marcas de culto. Y me recuerda también el tema de, hey, Apple siento que es un ejemplo perfecto. Uno no dice mi celular, uno dice mi iPhone. De Uno no acuerdo. dice mi laptop o mi computador, sino mi Mac. Entonces, el lenguaje se vuelve sinónimo, se vuelve verbo. También con Google. Vamos a googlear. Ujú. O sea, no vamos a buscar algo en buscador, sino vamos a googlear. Entonces, interesante eso. Ahorita quería volver a lo de la historia, Camilo. ¿Por qué no nos cuentas de pronto esa historia de tu cliente? ¿Qué fue lo que pasó? Es interesante. Es un cliente slash amigo, otro ángel que me apareció en la vida. El tipo realmente no fue un cantante neoyorquino. Es un artista, artista, creo que plástico también, bueno, em, que se llama Kid Haring. Siempre me confundo con el nombre. Y a este tipo le encanta y nos pidió que se lo pusiéramos una reinterpretación de una obra que él tiene del mismo artista, que después esta reinterpretación, y realmente fue como un coqueteo que él quiso hacerle en una pieza de un zapato, le permitió llegar a una persona de un nivel altísimo, a nivel empresarial. Y la conclusión de él cuando pasa eso es cuando en medio de un salón donde todo el mundo quiere llegar al gran caballo de la sala, ¿no? Todos quieren hablar con el empresario gigante. Normalmente se construyen muchas de esas relaciones sobre puentes menos auténticos, no necesariamente falsos, algunos sí, pero muy interesados. Y eso se siente. Por eso es que uno a veces conoce gente y dice, "Pucha, esta persona, yo creo que los mejores líderes tienen eso". Em, entonces, este tipo conecta a través de ese producto con esa persona y logró crear una conexión mucho más profunda, así de rápido, sin tener que decirle, es que mi negocio, es que lo que tengo, es que mi dinero, vale mierda. Realmente lo que importa es qué es lo que yo siento, que tú también puedes sentir, y a partir de eso podemos generar algo en conjunto. La afinidad es un poder maravilloso. Yo creo que todos los grandes comunicadores y líderes logran hacer eso. Em, y tiene muchos subtemas debajo de lograr crear afinidad. Ahí tiene que haber empatía para entender al otro, tiene que haber una visión, pero sobre todo eso tiene que estar alineado con qué compartimos. Nuestros productos queremos que transmitan más de las personas que los usan que de nosotros que lo hacemos. Normalmente es al revés. Normalmente es un logo gigante que te habla de cuánto vale un producto. Nosotros creemos que una persona vale mucho más que eso, y debemos aportar a un sistema de cosas valiosas que tiene esa persona y no opacarlo detrás de un logo gigante. Ahí se conecta esa historia y nos ha pasado con muchos clientes. Tenemos te cuento otra historia, un cliente que es un coleccionista de arte aquí en Colombia, en Barranquilla, y el tipo nos manda a hacer una pieza y quería ponerle una intervención artística. Y después eran 2 y 3 y 4. Él tiene 14 tatuajes. Terminó poniéndole 14 tatuajes a sus zapatos. Y después cuando se lo entregamos dice, yo no puedo pisar esto. Necesito que me lo pongan y lo mandó a poner en su casa como en un glorificador. Pero no porque fueran unos zapatos. Nuestros zapatos son zapatos pues, que no son despreciable valor, pero es 1 millón de pesos. Para este tipo, 1 millón de pesos no representa nada. Era su historia y su historia se vuelve más valiosa porque él se reconoce en un objeto que lo representa. Ahí está el poder y ahí está el valor. Y cada vez que tú sacas tu celular, también estás diciendo algo de ti, quiéralo o no, uno. Entonces hay personas que logran entender esto como una herramienta personal y lo utilizan no para opacarse detrás de un logo, sino para que haga parte de lo que ellos realmente sí quieren transmitir. Porque muchas veces sin querer transmitimos lo que no somos o lo que no queremos, ¿no? Pero es que muchas veces dicen, no, yo no sé por qué todo el mundo dice que yo soy antipático. Huevón, algo estás haciendo. Si te lo dice uno, no, dos, pero si te lo dicen todos, algo estás haciendo. Cómo miras, cómo te comunicas, cómo saludas.
Entonces, podemos utilizar la moda como una herramienta para ratificar el mensaje que realmente queremos mandar. Y es una herramienta más. No la más importante, es una herramienta más. ¿Cuáles son algunos de tus referentes? Llevémoslo por fuera del mercado local. ¿Cuáles son algunos de tus referentes y en tu proceso probablemente de análisis de ellos, qué es lo principal que has aprendido A nivel de mi industria, ¿quieres de tu decirlo? industria? Eh, no, yo creo que hay gente que ha logrado romper el molde muy bien. Hay una marca que admiro muchísimo y es muy diferente a lo que hacemos como producto. Se llama Nude Project, unos españoles, y son unos caballos en autenticidad. Y hacen todo tan del corazón y se lo gozan tan. El founder es un bacán, yo no lo conozco, pero lo sigo y digo, ¿qué tipazo este man? Eso me conecta. Y creo que han sabido hacerlo de forma consistente. Y eso ya uno dice, ah, ok, esta persona es así, no es un papel. Ellos me parecen unos cracks. Creo que Jacquemus también ha logrado hacer algo, parársele a megamarcas. Y eso se hace con una propuesta realmente innovadora. Entonces, si Jacquemus hubiera puesto a pensar, "Ay, pero qué lo que hace Dior, Hermes, pues nunca hubiera hecho las propuestas disruptivas que hace. Y puedo seguir, On se le para a Nike. Ah, pucha, ¿quién se para a Nike? ¿No? No sé si han visto ese libro, Shurok. Uno El Film dice, Night. sí, pero pues es que ellos se le pararon a Onitsuka, a Adidas. O sea, la historia se repite. Eh, y entonces, el ciclo es tan largo como la comodidad o el punto que le llegue a ponerse cómodo al caballo grande. Blockbuster, Netflix, y puede seguir. Entonces, yo creo que admiro a estas personas que en industrias completamente saturadas, que yo creo que siempre cuando están completamente saturadas, es precisamente porque hay mucha gente haciendo lo mismo. Ahí es donde está la oportunidad para un visionario que llegue a decir, oiga, de pronto se pueden hacer unos running sneakers diferentes. Y aparecen unos caballos como estos de Orni, y bueno, así hay muchísimas. Entonces, en general, yo admiro muchísimo la gente que tiene la visión en medio de ese mar tan calmo, ¿no? Yo tengo un amigo fotógrafo que su marca es el Ojo de Juan y me parece del carajo porque yo he visto el Ojo de Juan en acción. A veces estoy en un restaurante y estamos comiendo y yo tengo el mismo plato enfrente, la misma lámpara, todo y el tipo de repente saca unas fotos que las veo al otro día en sus historias. Y yo, pero yo no vi eso. Eso pasa con muchos empresarios que siempre ven esa visión, oportunidades y soluciones. Hay un podcast también muy interesante de México que se llama Oso Traba. Y Oso, en una entrevista que hacía con Arturo Elías, yerno de Carlos Slim, y también con Carlos Slim, y siempre les preguntan, a él le dicen el ingeniero, al ingeniero Carlos, al ingeniero Slim, pero ese señor, ¿qué es lo que logra? Y hay varias anécdotas que siempre veo que cuentan su círculo más cercano, que cuando todo se va para el carajo, y el tipo sonríe y dice, uy, espere, aquí lo que hay es una oportunidad más grande de lo que pensamos. Y después tiene la capacidad de ejecutarlo y verlo muy bien, entre muchas otras cosas. Entonces, esos visionarios que logran identificar oportunidades cuando todos o estamos cómodos o estamos paniqueando, ¿sí? O en momentos de crisis o en momentos valle, en todo está como muy tranquilo y ellos dicen, aquí podemos romperla. Wow, eso requiere mucho. Tengo dos cosas en la mente. Una, mencionaste ahorita Dior y tengo entendido, Cami, que tu experiencia pasa, digamos, trabajando en esa marca. Estabas bastante joven cuando estabas por fuera del país viviendo. Vamos a entrar en eso. Me encantaría que nos cuentes un poco más de tu experiencia ahí. Y después quiero entrar también en lo de Shudok, en lo del libro pues de este Phil Knight. Entonces, para específicamente el ángulo que le quiero dar a tu experiencia por allá en Francia y Dior, es sobre todo el tema de la pluriculturalidad y cómo eso nos afecta como emprendedores para el día a día, la resolución de problemas, el crecimiento de nuestra empresa. Entonces, por ahí podemos empezar. Le voy a dar una ñapa y se la doy de primera. En estos días hablaba con mi esposa, yo acabo de tener una hija, Sofía, y hablaba con mi esposa y molestando le decía, bueno, amor, tengo que empezar a preparar esto porque Sofía en 15 años se va a su primer intercambio. ¿Cómo así? Y le digo, sí, a mí a los 10 años me mandaron la primera vez, gracias a Dios que lo me permitió, y mis papás trabajando. A los 15, 16 años otra vez, y a los 19 ya estaba viviendo en Francia. Yo a los 19 había vivido ya 3 veces fuera del país, solo, sin mis papás, no era que me iba detrás de ellos. La ñapa, incomodarse lleva a la innovación. Y uno se incomoda a la medida que se mete en contextos diferentes al natural, ¿sí?
una de las mejores formas de aprender, enriquecerse y evolucionar a través de la incomodidad es compartir con un escenario pluricultural. Cuando te sientas en una mesa y dices, este man, pero ¿por qué come así? ¿Y por qué sus valores son tal? ¿Y por qué tiene opiniones tan diferentes? Al comienzo uno probablemente tiende a rechazar las cosas y dice, no, no, las cosas son así, porque nos educan diciendo que es que así es, como si hubiera una única verdad. Pero inevitablemente en un momento uno dice, ah, ok, en mi mundo son así, ¿cómo son en Alemania, Marruecos, lo que está pasando ahorita en Medio Oriente? O sea, incluso en espacios muy pequeños hay diferencias culturales muy profundas. Entonces está la gente que se cierra y de nuevo lo ve y entonces somos enemigos y todo es diferente. Y están los cracks que dicen, ah, ok, somos diferentes. Cada puente es una oportunidad. En negocios, en, en lo que sea. Y ahí se abren espacios bonitos. Entonces, ñapa uno, y casi que ñapa con tu respuesta, estar en escenarios de culturas diferentes siempre es enriquecedor. Tienes que tener el filtro de apreciarlo. Eh, Esa era una. La otra era lo del trabajo allá. Básicamente sí, anécdotas de pronto puntuales de tu Uy, experiencia en Dior. muchas. Le voy a dar un cuento de pluriculturalidad mientras yo estaba allá. Yo estaba trabajando en Dior y estaba trabajando en un proyecto extra de sapo. Yo siempre fui y he sido muy ñoño y sapo y me gusta meterme en todo. Em, y empecé a trabajar en un proyecto adicional porque quería destacarme. Y un ex jefe, no directo, digamos que estaba al nivel de mis jefes, pero no era jefe directo mío, pero sí era superior mío. Un día que voy saliendo tarde me dice, oiga, usted no sirve para esta empresa, básicamente. Y yo, ¿cómo así? Sí, es que usted llega más temprano, se va más tarde, pero yo veo que usted rinde lo mismo. Por lo tanto, usted es muy ineficiente y en el largo plazo le va a valer mucho a esta compañía. Y yo venía de la mentalidad colombiana de, uy, ese man es un berraco, trabaja mucho, llega temprano y se va tarde. Burro. Work hard, no work smart. Y esa mentalidad, pues, es el resumen de cómo nos comportamos nosotros como sociedad todos los días, ¿no? No, y es que es una buena persona y admiramos el que más trabaja, no el que mejor lo hace, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Y después cuando ya me siento con el man y le explico y él también me muestra eso, logra que yo deje de sentirme atacado y me muestra, ah, ok, entonces si yo puedo hacer más en menos tiempo, no importa que sea menos tiempo, ahí es que me vuelvo crack, ahí es que empiezo a agregar valor. Esas son las personas, los abogados que dicen te cobro $1000 por una llamada, pero pues es que en una llamada de 10 minutos te resuelve un pedo de 200, 300 o $1.000.000. Ahí es interesante. Eh, y experiencias que me pasaron allá, ya tengo cientos. Una bien particular que va un poco más a la parte personal y también creo que es fundamental en medio de todo ese proceso de incomodarse, que es construir carácter. Y me acuerdo, no sé por qué, pero había una persona también que estaba por arriba mío, pero no sé qué pasa. Yo no, algo debía haber hecho que la molesté o yo no sé, yo estaba muy chiquito, pero la vieja no podía conmigo. Y me hizo muchas embarradas. Una, me acuerdo, yo llevaba como una semana en la empresa, en Dior, trabajando en Dior. Suena el teléfono, me acuerdo que era Madame John, que era la CFO en ese momento, y era el teléfono de mi jefa. Y yo voy y lo veo, mi jefa no estaba, y la vieja me dice, contesta. Y yo, bueno, o sea, la que no era mi jefa, pero era superior, otra me dice, contesta. Yo contesto, me piden un dato, yo voy, le pregunto cómo hacerlo, lo hago, y a los 2 minutos de que lo envío, esta misma vieja responde diciéndole, Camilo lo mandó mal, acá mando la versión correcta. Y creo que fue la primera vez en mi cara que fue como, marica, que esta vieja me quiere joder. No, no, no puede ser, eso no existe. Y después pasaron otras cosas, como por ejemplo, me acuerdo, sí, en una comida y no, no, ella no había forma que hiciera referencia a Colombia o a mí sin hablar por las FARC, por Escobar, por droga. em, y yo creo que uno cuando es mucho más joven de lo que soy yo hoy, bueno, depende, eso depende de cada persona, pero yo permitía que muchas personas me robaran la paz y me dejaba sentir atacado muy fácil. Me tomó mucho tiempo entender que yo les daba ese poder. Eh, y en estar en esas situaciones te ayuda a construir carácter. Entonces, de nuevo, armo un drama gigante acá porque me están nombrando a algo que no me gusta de mi país, o entiendo que eso no me define y trato de hacer algo que vaya más allá y ojalá que sí exprese lo que realmente soy. Entonces, nada, experiencias le puedo contar 10, pero esas son un par que se me ocurren donde vi cosas muy crudas muy de frente, como acá si no me ponen el pito, pero una cabronada en tu cara y uno es como, no puede ser, no, no, no.
O sea, yo me acuerdo que yo era, no, ¿por qué me va a hacer eso? Sí, no, no. Y después sí me di cuenta que puede pasar. Esto no es ningún libro ni nada. Lo vi en estos días que en un reel en Instagram y me pareció buenísimo y es una persona que decía que hay personas, todos somos camiones, hay personas que son camiones de basura y quieren ir andándole tirando su basura a todo el mundo. Pues depende uno de permitir que esa basura se la lleva o pues la deja ahí. Em, pero no hay que tomar esas cosas tan personales. Y también cuando uno comete errores, también a uno mismo hay que tomarse con más calma y decir, pucha, sí, la embarré. Y eso te da la libertad de hablar con calma también y sobrepasarlo. Construir criterio a través de momentos incómodos, que eso lo puede facilitar la pluriculturalidad. Por eso digo, Sofía, mi amor, Sofía se va. Se va jovencita. Prepárese. Necesitamos que salga de la zona de confort y aprenda a valorar la diferencia. Es que es una delicia. Cuando uno puede reconocer, yo me acuerdo de pronto el momento de más apetito en mi vida fue recién llegué de Francia. Porque yo veía aquí en Colombia todo, pues tan pronto llegué allá y tan pronto volví. Un mar de oportunidades por toda parte. De acuerdo. Y con ese know-how, con ese skill set nuevo de por allá, esa nueva visión. Pero hambre. Mm, ¿Sabes qué es lo que más me dejó a mí de trabajar con estas compañías y todo? Y ahorita, este año me estoy recordando eso mucho. Este ha sido un año para mí muy profundo. Em, la vara, nuestro techo aquí en Colombia está muy bajito. Bueno, el mío, de pronto, no sé. Y además es otra época, ¿no? Estoy hablando de hace 20 años. Pero era muy, o sea, yo decía, no, yo me muero por ser CEO de una compañía. Todavía respeto muchísimo a la gente del mundo corporativo. Pero yo pensaba era en que me pusiera a la empresa un conductor corporativo y como todas esas cosas alrededor para mí eran el wow. Y llego y veo a esta gente que dice, ¿cómo así? Es que esto es gente que tiene ventas en 150 países, 75% de los países y esta gente tiene presencia de alguna forma allá. ¡Wow! Y en ese camino llevan comida a no sé cuántas miles de casas y impactan no sé cuántas subindustrias. Es dejar huella, eso es lo que quiero hacer. Entonces, yo creo que parte de lo más bonito de eso es reventar ese techo. Y hoy en día creo que hay cosas en Colombia que nos lo recuerdan. Nuestro unicornio, pero es que son unos cracks. Chapó a la gente de Rappi. Esta gente creó una cosa que nadie en Colombia pensaba que podía pasar, ni nosotros nos creíamos. Y nos lo demuestran y siguen. Y todavía la gente es feliz diciendo, ah, pero es que no dejan plata. Ah, es que eso es un quemadero de plata. También he oído, ah, es que eso debe ser un lavadero. Mire, desde afuera todo el mundo critica. Y los tipos van ahí callados, construyendo. Y esto no son manes de 70 años. Les queda mucho por delante. Chapo, señores, y a toda esta gente, hay muchas opciones. David Vélez de Nubank es otro referente grande. Sí, hay gente muy crack. Una industria, Monopolio. no solo monopolio, de tan difícil acceso, pues que para montar un carrito de perro lo montamos con 200.000 pesos. Menos, con mucho menos. Pero para montar un banco, y los bancos ya está todo inventado, todos los productos, ¿no? Y aparece un tipo de esto y dice, ah, tengo una idea. Y se aferra. Chapo también, señor Vélez. Como Carlos Slim lo que decías, pues ven la oportunidad y varias cosas. Eh, ahorita lo quiero conectar, hay bastantes vertientes. Ahorita lo quiero conectar con lo que dijiste de la banca, bueno, no solo monopolio, sino que donde todo está inventado. Recuerdo que haces referencia, Camilo, a buscas oportunidades a veces donde la barrera de entrada es bastante alto. Cuando las personas creen que no, es bastante difícil, precisamente para eso, eso para ti representa una oportunidad porque significa que limita los competidores. Y quiero andar en eso, pero antes también quiero hacer un resumen de unas cosas interesantes que viste. En términos de nuestra tesis del podcast, como te decía, es lo de esquemas mentales. Entonces, esquemas mentales que puedo extraer de toda esta historia que nos contaste por Dior, de las anécdotas, varias cosas. El tema del trabajo duro, independientemente de lo que sea, definitivamente es un plus. Y si podemos, como colombianos o como emprendedores, aprender a trabajar inteligente, como maximizar el output o el resultado por hora, mientras maximizamos también las horas de trabajo, pues boom, boom, exacto. Entonces, ese es un esquema mental tuyo que me parece súper interesante destacar. Lo segundo es el tema de buscar intencionalmente oportunidades para incomodarse. Entonces, salir del país, trabajar con personas que de pronto no son las más fáciles de trabajar. Eso para ti lo veías como algo que forja el carácter y nuevamente, esa misma situación para distintas personas significa distintas cosas. Todo es cuestión de perspectiva y tu perspectiva era esa que es positiva. Y bueno, un montón de otras cosas que la gente también puede hacer el análisis por sí misma. Pero
volviendo entonces a lo de las barreras de entrada, ¿por qué no nos cuentas más un poquito de esa filosofía y quizá también otros principios que crees que sean contraintuitivos para los emprendedores, como lo de la barrera de entrada, pero que te han servido muchísimo en tu camino? De la barrera de entrada, para mí lo principal es, uno siempre quiere montar el negocio, eh, siempre queremos montar el negocio fácil. Entonces, también, pues, pucha, si todo el mundo hace eso mismo, va a ser más difícil diferenciarse. Seguramente, si yo estoy en Cali, entonces de Cali, ¿no? Si yo estoy en Cali, vaya monte un sitio de cholado, pues acá hay 5 cada cuadra. Si usted es un crack, igual la va a romper, pero le va a tomar más tiempo diferenciarse, a menos que sea ese visionario. Em, si ofrece una cosa diferente en esa industria, solo por impacto inicial puede llamar la atención. Después eso necesita otros factores para seguir creciendo. Entonces, buscar mercados con barreras de entrada alta inmediatamente elimina una buena parte de la competencia. Número uno. Número dos, yo creo que otra de las cosas que uno debe hacer como empresario es cosas que son contraintuitivas y es hacer menos. Y yo siento que es algo que nos pasa mucho a los emprendedores y sufrimos de esa enfermedad. Queremos hacer todo y meternos en todo porque es que yo soy el dueño y entonces nadie lo va a hacer como yo. Mire, si no hay nadie que lo pueda hacer como usted, o usted es un mega genio de que hay uno en un millón, entonces la probabilidad es que haya 999.999 que no lo es, está equivocado o no está mirando lo suficientemente profundo. Entonces, no tiene que hacerlo todo. Yo estoy en ese proceso, soltar muchas cosas. ¿Dónde realmente agrego valor? Y hay dos formas por las que uno lo hace. O por falta de confianza o por exceso de confianza. Por exceso de confianza es porque yo soy el crack y lo puedo hacer mejor que todo el mundo, que es mentira lo que decía. Y por falta de confianza es que yo no sé si le van a meter tanto como yo. Y lo que he aprendido yo en el caso mío, por ejemplo, y sobre todo en este año, es si me cuesta confiar en lo que hacen las personas de mi equipo, es porque no estoy teniendo las mediciones claras para saber si puedo o no puedo confiar. Si tengo los indicadores claros, yo puedo decir, independientemente de cuál sea mi opinión, esta persona logra sus objetivos y me sorprende, bienvenidos. Pueden hacerlo. Soy yo el que está poniéndose cosas subjetivas. Eh, este año me estoy volviendo muy objetivo, intentando volverme más y más y más objetivo. Y es bonito cómo se sorprende uno con personas eh, que realmente lo que necesitaban era eso. Porque cuando pones un objetivo también te necesitas poner hacia dónde vas. O sea, un indicador más bien, el indicador tiene que medir un objetivo. Eh, hay un libro que se llama Measure What Matters, no me acuerdo el, el autor en este momento, pero hablan mucho de los OKRs, Objectives and Key Results. Y es eso, eran tres cositas. Una persona debe tener tres cosas claras. Si hace eso, todo el resto acompaña y hace que fluya el negocio. Entonces, en el caso de los emprendedores, yo les diría es identifiquen realmente qué es lo que mejor hacen y igual de importante lo que peor hacen y ponga un crack ahí y busque la forma de que esa persona con los objetivos correctos y la visión correcta se alinee a su visión completa de negocio. Multiplíquelo por 10, 100, 1000 y la revienta. Yo apenas estoy en ese curso hace menos de 2 años. Como dicen los ingenieros, lo que no se mide, no se mejora. 100%. Pasando ahorita a un tema de pronto interno, te quería hacer una pregunta. Esa es una pregunta hasta incluso un poco personal de Juan José Alzate. Entonces, Camilo, meditando en estos días, estaba contemplando, digamos, lo siguiente. A veces uno se crea, digamos, conflictos internos. Entonces hay dos creencias muy fuertes que están chocando entre sí y uno no ha hecho consciente y precisamente ese conflicto evita que uno crezca a nivel personal y a nivel empresa. Entonces, uno común para los emprendedores, diría yo, es el tema de la insatisfacción. Podemos estar creciendo, podemos estar alcanzando objetivos, pero constantemente hay una insatisfacción interna. Igual hablo por mí, es personal eso. Ahorita, de modo práctico, la insatisfacción también es una motivación gigante. Si uno está en la calle y empieza a llover, uno está, pues empieza a mojar, está insatisfecho con ese estado en el que está, busca resguardo por la insatisfacción del momento y querer cambiar de ese estado. Entonces, aplica, digamos, también para el nivel de persecución de metas bastante grandes. Como todavía no estoy en esa posición en la que quiero estar, eventualmente esas metas tan enormes todavía no las tengo y no las he alcanzado, me siento insatisfecho. Pero eso puede ser un problema, evidentemente, para uno sentirse pleno, disfrutarse el proceso, que es algo que comúnmente dan, digamos, como consejo. Entonces, te quería preguntar, Camilo, vos, ¿cómo balanceas ambas cosas?
Uno, si vos también lidias con el tema de la insatisfacción como emprendedor, y si lo haces, ¿cómo lo balanceas con soy insatisfecho como motivación y gasolina para alcanzar lo que quiero, pero también vivir una vida plena, feliz, disfrutándome el proceso? Como te decía, estoy pasando por un cambio espiritual. Siempre he sido muy espiritual, pero estoy profundizando muchas cosas este año. Y una de las cosas que logré como aterrizar y entender muy claro es eso que tú dices de esa insatisfacción constante. Solemos creer que es gasolina. Yo hoy en día creo que no. Yo creo que lo que genera es ansiedad. Y en mi caso particular, y lo veo en muchos emprendedores y empresarios con los que he trabajado de la mano, nos lleva a confundir estar ocupados con estar avanzando. Entonces hay que hacer mucho y hay que hacer más y todo. Y al final del año, se pasó el año y ¿qué tanto mejoramos? Mi invitación hoy en día es a ver todo desde la cara del agradecimiento, hasta las caídas. Entonces, pucha, esto hace parte de un proceso más grande, porque yo tengo esa fe, la visión que hablábamos al comienzo. ¿Esto qué me está enseñando? Y con agradecimiento veo el reto y con agradecimiento veo todas las bendiciones y las cosas buenas. A partir de eso, también confundimos el agradecimiento con la comodidad. Yo estoy muy agradecido, pero me encanta estar agradecido y puedo disponer de más cosas a favor de otros, a favor de mí mismo, porque uno también tiene que pensar en uno, eso está bien. Y eso no tiene ningún pecado. Y vamos para adelante a traer más, pero no desde, si no, no soy persona, si no, no soy exitoso, y mire este man cómo va de bien, y eso pasa siempre en todos los círculos, y vea este que ya cambió el carro, y vea este que no sé qué, y ese que ya tiene 1000 empleados. Foco, hermano. Foco en su proceso, y vea los del agradecimiento. Y si realmente usted hace algo que ama, su gasolina no es compararse con otros, su gasolina es ese objetivo. Si el objetivo se le queda chiquito, súbalo. Y siempre va a poder subirlo más. Y ahí se pone bonito. Entonces creo que hay que tener cuidado porque nombramos esas cosas. Yo en mi caso particular me costó mucho tiempo admitir que soy una persona ansiosa. Entonces ansioso no es comerse las uñas. Ansioso es eso, es yo me sentía culpable viajando. Y es una de las cosas que mi esposa ha tenido que lidiar y es, estábamos en nuestra luna de miel, duré un año planeando un safari y en todo el safari pensando en todo lo que iba a hacer ese próximo año, porque fue a comienzo de año. Weón, no estás en ningún lado. Hoy en día sí creo, y no lo oigo porque ya lo tenga dominado, me cuesta mucho, pero por lo menos lo entiendo y es, venga, necesito tener claro para qué hacemos cada cosa, darle un sentido y eso también entonces te permite priorizar, entonces lo importante no es estar ocupado, es estar avanzando hacia un objetivo específico. Hay que sacar esa mentalidad, es muy parecido a lo que hablábamos ahorita, es esa mentalidad de, pues pucha, en el caso tuyo, tengo que grabar 10 podcasts al mes, ¿será? Y si hicieras uno que tuviera 20 veces el impacto, de pronto no sería mejor a hacer mucho ruido, ¿sí? Eso nos pasa a todos. Hago un paralelo muy fuerte con eso para todos los que son empresarios jóvenes y todo, y es con las redes sociales. No hay que publicar todos los días. Hay que poner 300 historias. Y ve uno cuentas mega auténticas, como estos huevones de Nude Project, huevones, ¿no? Estos cracks. Y dicen acá, pero esta gente no publica 3 veces al día. Pero cada vaina que publican es un masterclass de cómo hacerlo. Del otro que me dejó Francia, sepa la cantidad, me la calité. No es la cantidad, es la calidad. Foco. Entonces, con eso te quitas la ansiedad. No es cuánto, espere, vamos. Y en algún momento le pega. La otra frase es que a mí me encanta que me dejó un profesor y es que dicen que el emprendimiento y los empresarios es como romper una bolsa de basura. ¿Se ha visto las bolsas negras de basura? ¿Ha intentado romper una bolsa de esas? Uno la intenta, por alguna razón intenta romperla. Y esa bolsa negra se va poniendo blanca y uno estira y no rompe y no rompe y no rompe y de repente, ¡boom! Y pasa todo el brazo. Esos son los overnight success de 10 años. De pronto estás en la bolsa, hermano. Entonces, foco en el objetivo, visión a largo plazo y eso te ayuda a tomar mejores decisiones para realmente hacer algo con gran impacto. No siempre es esa ansiedad. Yo creo que en el caso mío es ansiedad, por eso lo asocio. Puede que en otros casos sea diferente. Entonces, insatisfacción, ansiedad, bajo tu perspectiva, es incorrecto decir que es gasolina, no siempre. Me recuerda a este Tony Robbins que habla de la motivación a nivel general. Entonces dice que los humanos actuamos por dos razones. Una, o por inspiración. Entonces la meta, el propósito es tan grande que queremos ir a por ello. O dos, por desesperación.
le estamos huyendo un dolor o algo, un estado en el que no queremos, que nos movemos. Entonces, y para conectarlo con esto de Alex Hormozi, dice, mi hermano, y conectarlo con tu historia también, mi hermano, use lo que tenga a su disposición en este momento. Entonces, quizás si en este momento lo único que usted tiene es que todo en su vida le está yendo mal, use eso por lo menos como gasolina o motivación temporal y después pase a sentimientos más elevados de inspiración, de Eso puede propósito. ser muy liberador. A mí de las vainas que me transformó en COVID es que mi papá me dijo, no que ya se fue para el carajo, que va a perder. Hágale. Ya lo perdió, ¿no? Y yo no, pero no me está diciendo, entonces él me obligó a enfrentarme a mis excusas, a mis miedos. Hágale. Y también otro amigo, un empresario, Felipe Lloreda, eh, y Felipe, una de las cosas fundador de una compañía chévere y tiene desarrollos inmobiliarios y hotelería, y él en ese momento fue como mi acompañante, mentor durante el proceso de COVID. Me decía, saque las garras. Pero fíjate que es diferente actuar. O sea, yo creo que ellos lograron volver esa desesperación una motivación. Y es lo mismo, una cosa es estar insatisfecho y otra cosa es tener hambre. El tipo que sufre de obesidad, pregúntele si está satisfecho. Y le va a decir que no. Y se ha tragado 3 hamburguesas. Es imposible físicamente que tenga hambre. Pero sigue insatisfecho. Eso lo asocio mucho. El insatisfecho a veces es uno decide, no, y no me alcanza a tener hambre. Hambre de verdad, eso es visión. Entonces mejor tengamos hambre, no estemos insatisfechos. Pongamos algo que nos mueva y nos ponga la piel de gallina. Y ahí uno empieza a decir, por aquí es la cosa. Y empieza a encontrar esas vainas que lo motivan realmente, no solo que lo ponen a correr por miedo. Camilo, hablando ahorita de la dinastía Borbón, entonces investigando, en tus términos dijiste que te encanta, sos un ñoño, digamos, de la historia, te Sí, me fascina, te fascina la encanta. historia. Entonces, argento viene de plata por lo que Sí, estoy significa investigando. plata en latín, por lo Material. tanto en italiano, exacto. No dinero, Ajá, la plata, el el material de la material. tabla periódica. Y que te gusta porque es maleable, no es muy llamativo, pero sigue siendo elegante y de buena calidad. Correcto. Bourbon, una dinastía francesa, si no estoy mal. No sé si el origen es francés, creo que sí, pero se lograron expandir a través de toda Europa casi y todo el continente durante un periodo de tiempo muy largo, muchísimos años, haciendo buen uso del conocimiento. Eso resume todo. Ahondando en eso de la historia pues, de Bourbon, me encantaría si nos puedes de pronto contar alguna anécdota en particular que se te haya quedado de ellos como dinastía, de tu análisis, de tu estudio, y de pronto las lecciones que aprendiste de ese caso de estudio de la historia para ahorita estar construyendo tu propio imperio y sostenerlo. Le voy a hacer una analogía bien rara y es la dinastía Bourbon con Walmart. La dinastía Bourbon, cada vez que iba a entrar a un mercado nuevo, o sea, estamos hablando siglos, y esta gente, Francia, España, norte de Italia, Medici, algunas cosas en Países Bajos, lo que hoy en día es Países Bajos, Inglaterra, y tenían contactos todo a través del entendimiento del mercado local, las priorizaciones y el conocimiento, la información como valor. Walmart, no sé si ha habido, es un caso muy famoso porque a Walmart le costó tanto entrar a Alemania. Es porque no entendían fundamentales del comportamiento del alemán, como el hecho de que le sonrían, hey, how may I help you? Así se ve para un alemán. No es, hey, how may I help you? No es, "Huh". Un alemán lo percibe muy Como plástico, fake. muy falso, muy fake. No Walmart, ¿no? Con todas las herramientas. Y no entendieron una sonrisa. Y puso en riesgo un negocio de esos. Aplica lo mismo. Entonces, mi invitación es, por ejemplo, yo ahora que estoy buscando entrar a nuevos mercados, nos ha costado. Le voy a dar un ejemplo en mi caso particular de nuestra industria, de mi empresa. Nosotros llevamos 7 años desarrollando un zapato casual para usar todos los días, que no sea un sneaker, pero que sea más cómodo que un sneaker. Y para nosotros es nuestra bandera, ¿sí? Comodidad más estilo, estilo más comodidad. Bueno. Y empezamos a mandarlo a Estados Unidos a clientes fríos, y digo fríos porque no han estado en una tienda, porque no han hablado así con nosotros de forma directa, sino que ponemos una pauta, nos compran online y les llega el producto y nos dicen, este zapato es muy liviano. Y yo les digo, sí, por eso. Y es, no, es que los zapatos buenos pesan. Who says? Entonces me di cuenta que yo no me tomé el trabajo de entender lo que realmente es valioso para determinado grupo de clientes. Y dije, no, pues todo el mundo quiere un zapato más liviano. ¿Será? Entonces vea cómo
Pues, si les pasa a Walmart, me puede pasar a mí. Y es como a veces asumimos cosas y no entendemos. Utilizar el conocimiento, la información correctamente es más poderoso. Hay gente que con eso crea sectas, hay gente que con eso se vuelven dictadores políticos en países, hay gente que con eso crea empresas absolutamente valiosas a punta de entender la información, qué quiere este man, cómo se lo vendo, qué le gusta, y le pueden estar vendiendo un carretazo, pero lo hacen muy bien. Entonces, ahí creo que algo que cualquier persona que quiera tener la capacidad de ser persuasiva debe entender. Ojalá si combina esa persuasión con algo que realmente agrega valor, condenado al éxito, es lo que digo yo siempre. Siento que a nivel principio y mecanismos, los emprendedores y empresarios como que lo entienden. Entonces, digamos, el concepto de como define tu cliente, tu segmento y work backwards from that para identificar las necesidades y todo, muy modelo principio Amazon, pero bueno, como que entendemos, nos necesitamos adaptar a las necesidades pues de cada cliente. En temas, eso a nivel de principios se entiende. A nivel de mecanismos, entonces están de pronto los como focus groups, de reunirse con un grupo de personas, hacer encuestas, hacer un MVP, validar el mercado, un montón de cosas para como tomar esos insights y llegar a la conclusión que de pronto estás diciendo, como realmente entender quién es nuestro cliente para venderles y darles soluciones que ellos desean. Sin embargo, a pesar de que tantos empresarios entienden el principio y entienden los mecanismos, seguimos fallando en eso. ¿Por qué crees que sea? Somos tercos. Y o sea, por ejemplo, ahorita mientras estabas hablando decía, puta, sí, ahí nosotros tenemos una oportunidad. Eh, Nosotros le hemos preguntado al cliente, por ejemplo, ¿nos ha pasado eso? No, sí, obvio, nosotros nos fundamos en el 2015, yo me acuerdo que en el 2018 hice un focus group, ¿sí? Hoy en día, después de una pandemia, la forma en que nos comunicamos, vestimos, hablamos, sigue siendo lo mismo. Entonces, uno, nos confiamos en que las verdades son eternas. Pilas, cambiamos muy rápido. Segundo, nos confiamos en mis verdades. Hay alguna teoría de emprendimiento que dice que ser parte del mercado objetivo te permite crear un producto o un servicio que agregue valor. Creo que es muy valioso, hasta el punto que creo que tengo la verdad universal. Creo que para comenzar es muy valioso. Nosotros, eh, los seres humanos, siempre tenemos la capacidad de ver nuestras necesidades como más importantes que otros. Entonces tienes una lupa en necesidades, ¿vale? La vez más grande. Eh, Particularmente cuando yo comencé esto, comencé porque no encontraba zapatos que ofrecieran, que tuvieran una oferta diferenciada en Latinoamérica, ¿sí? Después empecé a diseñar para Camilo y empecé a hacer cosas que, pues, Camilo, se lo pone usted y nadie más. Entonces, cuando pasas al extremo, y ahí eso es normal, estamos rebotando y la idea es ir afinando en el punto en el que podamos encontrar cosas que nosotros podamos entenderlo, pero siempre hay que validar realmente si le agrega valor. Oiga, esto que le vendí hace 8 días, sí, pero de pronto no, ya no. Eh, yo me acuerdo de un amigo que hizo una compra, se compró una camioneta muy pocos días antes de que nos encerraran en COVID. Y el man se la compró porque ya para sus viajes y todo. Y me acuerdo a los 3 meses que se la entregaron y todavía seguía, se la entregaban. Y el man dijo, la peor compra de mi vida. COVID es una cosa que magnifica mucho y por eso es fácil utilizarlo como herramienta, pero aplica para muchas otras cosas. Entonces, hay que repreguntarse y ir validando durante el tiempo y ahí te vas a dar cuenta si eso sí sigue siendo relevante para otros. Mientras lo haga, ahí hay oportunidad de mercado. Ahorita estamos hablando de Shoe Dog, del libro de Phil Knight. Sí, En él, básicamente Phil Knight pues cuenta la historia de estos locos, cómo es su approach y cómo abordan todo esto, este crecimiento y el man Blue Ribbon primero y después pasa a Nike y toma ese capital que va haciendo y reinversión bastante agresivo. O sea, un loco del crecimiento, no le importaba la rentabilidad, nada, crecimiento, bastante agresivo. ¿Cuál es tu filosofía, digamos, de crecimiento para Argento Bourbon? ¿Es más agresivo, es más pausada? ¿Cómo la estás tomando? yo me leí ese libro, yo no sé si me sobreinspiró, pero me enloquecí también. Lo que toca es crecer. Hoy en día lo veo con más claridad. Buena parte de eso ahí es ego. Las que vendemos tanto, ¿no? Y tantos países y tantas unidades y eso, pucha, uno se cree el nuevo Mesías. Entonces yo creo que ahí hay buena parte de eso. Y lo otro es que tiene que ser un balance, porque ser absolutamente rentable en un negocio que factura 10 millones de pesos, pues si te deja el 50% neto son 5 para sostener una empresa no es nada.
Entonces es una mezcla de los dos. Yo creo que en los últimos años pasamos por unos modelos de crecimiento acelerado. Eso sí creo lo único que lo que Rappi nos hizo daño a los empresarios colombianos eran eso, marica, como Rappi, yo crezco y el año 8 de utilidad, y hágale, 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 que eso después vemos cómo rentabilizamos. Y a punta de eso, muchos se totearon. Yo no soy de una industria de tan acelerado crecimiento, pero igual nos vimos como pensando en eso y todavía tenemos males que nos siguen doliendo de ese pensamiento. No creo que sea bueno o malo, creo que tenerlo muy claro. Entonces, si usted tiene un pensamiento de crecimiento acelerado porque usted está convencido que eventualmente lo va a lograr rentabilizar, pilas a su flujo de caja. Hágalo. Pero pilas a su gasolina, que es cash is king. Ahí nosotros pecamos. No, no, estamos creciendo. Ah, pero la caja se está acabando. Pero pues vea, estamos facturando como locos. Peligroso. Entonces, mi invitación en ese caso a todos los emprendedores y empresarios es, escoja un modelo. Hay modelos valiosos. Y si su plan es consistente a largo plazo, hágalo. Pero no esté mirando aquí nomás. Hay que mirar un poquito más largo. Porque sí hay que tener una visión de largo plazo. El crecimiento es, para mí, es como una dopamina. Es peligrosísimo. En el caso mío, no, no, pero crecemos. Y mis socios, venga, ¿y qué? ¿Este año cuántos a distribuir? No, nada, nada porque estamos creciendo. Y si tuvimos un par de años de pérdida, pero estamos creciendo, estamos sembrando, es normal, es que todo va a crecer. Es cierto, para abrir un mercado hay que invertir. Yo no puedo arrendar la habitación de un hotel si no construyo el hotel primero, a menos que sea Airbnb. Visión diferente. Pero igual, o sea, en una plataforma tienes que invertir, en algo tienes que invertir para poder generarlo. Válido. Pero cuando es solo eso, entonces, ¿y aquí qué vamos a capitalizar? Yo creo que es un mix. Es un mix. Eh, Hay un cargo que es muy interesante en muchas de las compañías, que es el Growth Strategist, Growth Manager, Chief Growth Officer, Growth. Yo tuve un cargo de esos, en este momento no tengo el cargo. Si lo quiero volver a contratar. Y lo primero que le preguntaría es, ahí para cuando haga la entrevista, eh, ¿cómo rentabilizamos su crecimiento? Porque si no es venda lo que sea. Y yo vendía lo que sea. Y afecté tiempos, entregan clientes, experiencia, producto. Pero bueno, es Black Days, ¿no? 40% off y no, pucha, la dopamina, no meter para todos los que tenemos e-commerce. Tenemos el chiching, chiching, chiching. Que yo tengo videos grabados que yo ponía a grabar mi pantalla nada más, porque es que es como casino. No, esto es mucho más. Yo es que yo no juego, ni sé jugar, ni metería después de esto de lo que veo. Porque usted cuando ve que saben ese chichín, 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 y usted dice, "Hue pucha, soy un berraco, eso, que se tenga Nike, hijo de madre, que voy por ellos". Eh, Esta vaina te dice cuánto vendes, no te dice cuánto te queda. Entonces, está bien crecer, hace parte de la visión. Para poder llegar a tener un impacto necesitas tener volumen. Y eso te lo dices de un inversionista. Yo he tenido inversionistas que me dicen, Camilo, el negocio es del putas, es del carajo. Pero es que yo por un negocio de menos de 10 millones de dólares en facturación no vale mi tiempo. Entonces, si yo quiero entrar a jugar esas ligas, pues tengo que coger más músculo. Pero si me pongo a jugar con los grandes solo por querer jugar con los grandes, el músculo no es solamente el tamaño, es cuánto puedo resistir. Me llevan. Es balance como todo. Cami, ahorita que estamos hablando pues de historia, desde la dinastía Borbón, de Argento y de todo eso, quiero entender un poco más de la historia de Camilo. ¿Quién era Camilo en su infancia? ¿Cuál fue el terreno fértil del que Camilo viene? Para entender y que la audiencia comprenda un poco más de Argento Borbón, entendiendo tu origen. El terreno fértil son mi papá y mi mamá, que los dos vienen de unas historias muy parecidas. Esa historia muy común en la generación anterior de nosotros, que era la familia que tenía todo y por X o Y motivo de repente no tiene nada. Y tanto mi mamá como mi papá, en sus formas, logran reconstruirse y eso genera una construcción de carácter muy fuerte. Ese carácter lo veo yo todos los días. Uno aprende el ejemplo y veo esas personas determinadas, enfocadas, que me generan ese apetito, ¿no? Entonces ahí nace Camilo. Después, cuando uno ve esa curva de crecimiento de mis papás, uno cree que eso es, y hoy en día lo sigo creyendo, que así es que tiene que ser. Siempre debe haber una evolución cada día. Entonces ahí viene también esa presión individual de, bueno, listo, me trajeron hasta acá y aquí para dónde vamos. Y a través de eso tomo muchas decisiones de mi vida, desde dónde voy a estudiar, qué voy a estudiar, algunas acertadas, otras no tanto. Eh,
siento que lo que sí puede pasar entre esa historia del pasado y hasta ahora, desde que estudié todo eso, es muchas de las decisiones estaban basadas en cuál era la forma de lograr esa validación, seguramente de mis padres también, pero en general de todo el mundo, ¿no? Yo creo que yo sí tenía y en buena medida sigo teniendo, todos lo tenemos, una necesidad de validación muy importante de externos. Y hay un punto en el que digo, oiga, es que el camino con el que me siento más cómodo es el que no piensa tanto, el que no le preocupa si decir X o Y lo va a llevar a un lado o el otro, sino que tiene unas innegociables que son sus valores y sus principios y lo que realmente cree. Ese es mi futuro. Y hoy en día creo que mi rol como empresario es acompañar a otras personas que, al igual que yo, tienen la necesidad de salirse de esa búsqueda de aprobación externa de tantas cosas y llegar a su plenitud haciendo lo que realmente aman, porque es la única forma de ser feliz. Haciendo lo que realmente amo es donde realmente voy a dar el máximo, es donde voy a tomar las decisiones que me van a llevar a esa plenitud completa. Eh, Eso es lo que veo que a nivel personal, sí puedo decir que al comienzo comencé haciendo zapatos porque identificaba que no habían zapatos como los que yo quería y quería llevarle esos zapatos a la otra gente. Hoy en día quiero llevar a través de la moda este mensaje a otras personas y es: su autenticidad no es negociable porque es la base del éxito. Es todo. Métase en ese sistema, entiéndalo y siembre donde usted está, que es la semilla. Deje de sembrar por fuera para que lo acepten otros. Del pasado al futuro, creo que ahí está. Tengo que me vuelva a hacer esta pregunta en unos 10 años, a ver cómo va eso. De una, de una. Y hablando del futuro, ya que estamos haciendo la transición, vi que tenías una entrevista con Mel Fashion Academy hace como 9 años, 2015. Estabas ahí, de hecho, con uno de tus anteriores socios. Me imagino que no tenías ni idea de todo por lo que iban a pasar, lo de New Founders con las rondas de inversión, ahorita de pronto personalizando calzado para distintas figuras públicas y también algunos descalabros en el camino como todos los emprendedores y empresas pasan. Entonces, dicen que para avanzar hacia el futuro hay que soltar algunas cargas del pasado. Si nos enfocamos en el futuro, ¿cómo luce ese futuro de Argento y Bourbon en los siguientes 30 años? 30 años es mucho tiempo. Estoy seguro que vamos a estar ahí. Pero por lo menos en los próximos 5 años es un Argento más feliz. Es un Argento más feliz al igual que Camilo, porque es un Argento que se está soltando de mucha vaina pesada que no es. Entonces, cuando usted suelta lo que no es, primero, permite ser lo que sí es, pero segundo, usted está mucho más liviano y eso le da oportunidad de volar más alto y volar más lejos. Em, Como marca estamos en un renacer este año muy chévere. Todavía no se está viendo, porque eso toma tiempo, ¿no? Un bebé se demora 9 meses. Nosotros estamos todavía en la panza. Em, La resistencia de la bolsa. sí, sí, yo siento que estamos reinventándonos a un nivel muy profundo y estoy volviendo a ver brillo en todas las personas alrededor. Sobre todo el mío, cuando me miro por la mañana al espejo, cuando tengo retos, dudas y digo, no, pero espere, a largo plazo esto está bien, péguese. En mi equipo, en mis clientes que dicen, uy, esto era que por esto fue que llegué. Y hasta en proveedores. Si hablamos de cosas específicas, también en ese futuro, en los siguientes 5 años, ¿hay algún propósito en términos de tiendas, en términos de unidades, en términos más, no necesariamente financieros, pero sí como de expansión de negocio? Para nosotros es importante tener un impacto y no siempre se puede tener impacto en cualquier lado. Si usted vende impermeables en un desierto, impermeables para la lluvia, pues no. Yo sí siento que el ecosistema colombiano no es el ecosistema óptimo en este momento para nuestra industria y quiero seguir posicionando el producto a nivel internacional. En donde, sobre todo, hay dos mercados que me gustan mucho. Estados Unidos, fundamentalmente. México me parece muy interesante, pero hemos tenido una serie de retos arancelarios y de otros factores externos que no es imposible. ¿Cómo? Estamos buscando el cómo. Porque sigo creyendo mucho en ese mercado. En los próximos años quiero posicionar realmente. Sí con tiendas físicas. Creo que las tiendas físicas son el complemento del online, no la competencia. Entonces sí, no creo que uno tenga que tener 200 tiendas físicas en una ciudad, pero un par de tiendas físicas con una muy buena experiencia profunda son el mejor boost para, para una tienda online. Ese mix. Em, Sueño con Ciudad de México, sueño con Nueva York, en presencia física permanente, y sí quiero crear un modelo de experiencias itinerantes. Em, las galerías con el arte pueden hacer eso, ¿no? Cómo va viajando por el mundo una exposición. ¿Por qué no con moda?
Imaginemos, Camilo, que ya estamos en ese punto. Entonces ya pasaron 5 años, ya tenés tienda física en Nueva York, en Ciudad de México, en distintas naciones. Estás vendiendo muchas más unidades de ahora, no sé, 3, 4, 5, 10X, un equipo más grande, en fin, una compañía más feliz, más alineada al propósito. Si estás en ese punto, nos paramos en ese punto donde ya lograste todos tus objetivos y haces un poco de meditación y ves en retrospectiva todas las decisiones estratégicas clave que te llevaron a lograr eso, ¿cuáles crees que fueron esas decisiones? 1, lanzarnos. Comenzar. 2, resistir. Comenzamos hace 10, resistimos hace 5, cuestionarnos hoy. Ahí está. En 10 años y pues van a ser 15. Pero estoy seguro. Lanzarnos, reinventarnos y resistir hace 5 años. Y hoy preguntarnos muchas cosas y creo que nos va a llevar. Nosotros venimos en un modo de crecimiento, no ha sido solo supervivencia, pero ahora sí conectar a nivel profundo con muchas cosas que ahí siento que viene ese verdadero boost fuertísimo. Y irónicamente, cuando más estamos buscando ese crecimiento porque necesitamos es cuando menos lo logramos, pero por el contrario, cuando logras que todo se alinee auténticamente es cuando empieza a fluir. Y ya siento que estamos en ese proceso. Ahorita, Cami, quiero transicionar. Ya, digamos, en la recta final voy a hacerte una pregunta que te escribieron los muchachos de Matena. Sí. Entonces, la marca, pues, que me comentabas que ahorita Juan Parraba te estaba, en fin, como ofreciendo, pues, el producto, en fin. Sí, muy chévere. Te dejaron, entonces, ellos te dejaron una pregunta. Antes de eso, tenemos un juego, una dinámica bastante chévere. Es de reacción. Entonces, básicamente, yo te voy a decir palabras y la idea, Cami, es que nos respondas de una con la primera palabra que se tenga a la mente. Listo. Más de reacción, ¿preparado? Hágale, creo que sí, vamos a ver. De una. Entonces, la primera palabra dice así: Dinastía Bourbon, Conocimiento, Dior, aprendizaje. elegancia, Mi papá, legado, mi hija, familia, mi hija. dinero, Herramienta, liderazgo, el sueño, decisiones efectivas, decisiones reales. errores, Todos los días, oportunidades. todos los días. Excelente, Cami, excelente esa reacción. Ahorita sientes para pasar a la pregunta que te dejaron estos caballeros. ¿Y ya sabían que la pregunta era para mí o es al siguiente que venga? Al siguiente, sí. Ok. Entonces, ahorita la idea también, Cami, es que le des al Sí, siguiente. sí, sí. Mañana tenemos con un empresario bien interesante, con José. Te dejaron, de hecho, 2. Entonces, con ñapa. Gracias por la generosidad. Te ves en 10 años liderando la empresa y un poquito de contexto es que estamos hablando como de potencialmente exits, de vender la empresa. Entonces, de vender la empresa, un éxito es la venta de la empresa. Propósito. Si vender la empresa me acerca más a mi propósito, obvio. Esta empresa comenzó con 12 millones de pesos. ¿Qué podría hacer con un éxito de millones en otra moneda? Sí, sí, 100%. Hay que desapegarse. La amo, pero hay que desapegarse. Y si, de nuevo, es solo una la pregunta que hay que hacerse. Y aplica para todo. ¿Esto me acerca más al propósito? ¿Sí o no? ¿Venderla o quedarse? ¿Parcialmente o totalmente? ¿Sí, Gloria? Estricto en la meta, flexible en los detalles. Y si decimos que la meta es el propósito, entonces abierto a. Segunda pregunta que te hacen es: ¿riqueza a largo plazo o hacer un exit? Y se referían a utilizar nuevamente la empresa como un vehículo que te genera cash flow, etcétera. ¿Te crea riqueza o hacer ese exit? Que están más o menos relacionados. Cuando uno es emprendedor hay dos formas de hacer plata. Usted crea un cash cow que le genera liquidez y es rentable, entonces puede sacar todos los años de la vaquita, o un gran éxito. Yo creo que para mí la riqueza me gusta, me gusta la comodidad y me gusta vivir bien, pero la riqueza no es un propósito en sí mismo. Y siento que estar tan aferrados a ello, a mí particularmente, me la ha alejado mucho, porque la he puesto allá, un glorifico, se va a tener. Entonces yo, The Secret, ¿no? Llenando cheques güey, con millones de dólares, estoy seguro que los voy a tener. Y lo voy a hacer por mí, por mi familia, por mis socios que han creído en mí y lo merecen. Pero nadie se va a acordar de mí porque soy el que tiene tantos millones de dólares. Los vamos a tener. Pero van a decir, transformó y revolucionó una industria y nos hizo preguntarnos cómo lo que nos ponemos nos permite llegar a ser lo que realmente debemos ser. Eso va a tener un impacto mucho más grande. Y cuando usted tiene ese impacto, los millones llueven. Llueven y llegan solos fluyen de forma abundante y constante desde múltiples fuentes, dice el universo. Y por cierto, para ahí como la referencia de Camilo, es de un libro que se llama The Secret, bastante común pues en estos medios y es muy bueno, muy bueno.
Nada, yo creo que resumiendo pues Camilo, lo que hemos hablado en esta última hora de podcast, de esquemas mentales tremendo, desde el tema de la autenticidad al inicio hasta el tema del propósito, cómo cada acción que vamos tomando debe estar alineado con ese propósito superior, pues si esa es tu meta, el tema de la determinación, el tema de incomodarte conscientemente e intencionalmente ponerte en esas situaciones que te hacen crecer, expanden tu identidad, expanden lo que sos como persona. Y un montón pues de esquemas mentales más que siento que la audiencia va a poder extraer de esta conversación, simplemente repitiéndola. Entonces, Cami, muchas gracias por estar en Pasa de Tres. Muchas gracias por el espacio, mi hermano. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Le voy a dejar un mensaje. Pregúntele a cualquier persona adulta cerca del lecho de muerte qué hubieran hecho diferente. Y todos le van a decir hacer un mejor uso del tiempo. Yo asocio mucho eso con la importancia que le damos siempre a validar a todo el mundo, a ser validados por todo el mundo, en que todo el mundo esté contento. No es ser egoísta, pero es darle valor a cada instante y es refrescante, es valioso y es poderoso. Eso es una mentalidad de éxito. Asegurarte que tienes un impacto y te quita muchísimo ruido. Muchas gracias por estos espacios, gracias por debe haber no sé cuántos Camilo Sarmientos y Carlos Slims y Sarmientos Angulos y no sé, viendo esto. Gracias por inspirar. Eso es un propósito muy bonito. Y por dejarme ser parte. Cami, muchas gracias, hermano. Gracias en verdad, muchachos. Muy bacano. Excelente. Cami, ¿cómo te sentiste? ¿El espacio que... Me parece refrescante, me parece. Y es chévere, porque muchas veces cuando uno habla de esto, todo el mundo cree que uno lo habla porque ya tiene todo definido. No, no, no. Esto es un recorderis muy bacano. Y qué chévere que tengas tan claro esos referentes, esos conceptos, porque en el fondo lo que estás transmitiendo valor y generando curiosidad. Y eso también, no hablamos de ese tema, pero pues la curiosidad, esa sí es la gasolina. La curiosidad es una forma de ver el crecimiento realmente y de querer llegar a más. No porque, quiero no. Es que los más genios de todo siempre es porque son muy curiosos y ahí es donde la pasión también tiene que ver. Gracias por este espacio y les auguro lo mejor. La van a Muchas reventar. gracias, mi hermano.